Esta es la voz de la noticia en resumen. Esta es la voz de la noticia en resumen. Objetivo primordial desde la Dirección de Comunicaciones y es trabajar en procura de que la zona rural y la zona urbana esté muy bien informada, esté recibiendo de la manera en la que lo pueden entender, digerir de una manera clara, diáfana, oportuna, toda la información que se provea desde el ente territorial. Esa es, digamos, una función sustantiva. También tenemos claridad sobre cómo queremos proyectar en lo que comunicamos a Palmira a nivel regional y a nivel nacional. Ese es un pedido del señor alcalde Óscar Escobar. Tenemos claridad sobre la importancia de los medios de comunicación tradicionales, porque esta Palmira querida todavía lee, todavía escucha radio y todavía ve televisión. Claro está, entendemos digamos la evolución de las nuevas tecnologías, de los canales digitales, pero entendemos que el equilibrio aquí es fundamental porque pues la población rural de Palmira no tiene acceso a la información de forma contundente únicamente desde el ecosistema virtual o digital. Entonces nos ocupa también trabajar con los periodistas locales, con la gente que durante tantos años ha llevado y ha servido como canal fiel la información entre la institucionalidad y la población palmirana. Una nota importante, uno de los concejales hizo una acotación muy buena, dijo que en el corregimiento de él la gente no veía internet, ¿sí? Y otro muy aseveradamente dijo que en Europa, ¿sí?, se pensaba en la radio que en las redes sociales. ¿Cómo puede usted pensar en eso? Es una génesis apenas natural. La radio es una herencia familiar. La credibilidad que la gente tiene sobre la radio se la dio porque la escuchó. El primer contacto del niño con la radio fue con su papá al lado, fue con su familia al lado. Así nació la radio. Era el encuentro de la familia, incluso en torno a este medio de comunicación. Por supuesto, la radio goza de credibilidad. Las redes sociales tienen de lo bueno y tienen también de lo peligroso en algunos momentos, porque es a veces incontrolable el tema de las fake news y cómo se viraliza alguna pretensión de desinformar o de querer acabar con una imagen de alguna persona o de alguna institución. Y eso hay que hacer un llamado a toda la ciudadanía que está muy pendiente de las redes sociales a que verifiquen qué es lo que están compartiendo, qué les está llegando y no de forma casi que emocional dejarse llevar por ello. Yo creo que la radio sigue y seguirá siendo por sécula seculorum un medio de comunicación fundamental, trascendental y no le veo por dónde lo puedan acabar, no veo por dónde pueda morir. Doctor Carlos Penegos, le habló Víctor de Alba, la otra opinión de Palmira. Un gusto, Víctor. Un saludo para usted y todos sus oyentes. Felipe. Sí, doctor Carlos Penegos, hay una preocupación. Usted les ponía ante nosotros, los medios, ante los concejales, el recortado presupuesto que hay para este año por parte de la oficina. Pues sí, la preocupación es mía, es suya, es del consejo, es de todos, es una realidad de apuño. Ese presupuesto pues fue el que asignó la administración saliente y quedamos con 500 millones para trabajar. Tengo que conformar una estructura interna con calidad para pensar que lo que yo hago luego lo puedo difundir, pero no sería responsable de mi parte pensar en la inmediatez, en contratar pauta y no tengo con quién fluir de forma interna, con información oportuna, bien contada, con creatividad. Yo creo que primero uno organiza la casa y organiza qué es lo que va a hacer y luego busca ya los mecanismos y la forma de trasladar esa información, en este caso pues que es lo que nos compete, y estamos en eso. Estamos buscando la manera de obtener los recursos para poder pensar en algún momento ya poder hacer la ejecución del plan de medios, pero la preocupación está.
y en eso pues el mismo alcalde está inquieto frente al tema. Digamos que sabemos que hay unas deficiencias en el sector, en la parte presupuestal. Por eso hemos salido justamente hoy, estamos en distintos puntos de la ciudad llevando el mensaje a los palmiranos de sumá, pagá y echemos a Palmira para adelante. Esto de la factura predial es muy importante, que los palmiranos sepan que el municipio cuenta con esos recursos, no solo para esto que tiene que ver con el plan de medios, sino para el desarrollo de la ciudad, ¿no? Y esa invitación que hace parte de, y que no es lo único, por supuesto, para poder obtener recursos, pues, pero ese es un llamado del hoy, de la foto de hoy, pues que queremos dejar también en la responsabilidad también de todos como ciudad. ¿Qué otras estrategias piensa implementar usted en esta oficina de comunicaciones, director? Pues digamos que ustedes saben, esto de los formatos o los multiformatos son muy importantes. Hay una migración importante, digamos, hacia los medios de comunicación digital, pero no por el hecho de ser digital. Quiero que me comprendan es en cómo presento la información para que sea digerible, para que sea atractiva. Este lenguaje institucional, ustedes a veces entenderán que al ciudadano pues como que no le importa. Entonces es entender cómo el palmirano puede consumir esa información, cómo le puede llegar más clara y así poder comprenderla mejor y difundirla entre sus propios o las personas más cercanas. Yo creo que es un ejercicio lógico. Cuando uno piensa en la noticia, tiene que ir un poquito más allá de la chiva. Eso ya yo creo que quedó atrás. Eso yo creo que hace parte de un proceso de evolución y la chiva pues se quedó atrás. Ahora ahí es qué cuento, cómo lo cuento y cuál es el mejor mecanismo para montarlo y que le llegue a más personas, que tenga más alcance. Esa es una verdadera preocupación. Usted manifiesta que le molesta que a esta ciudad prominente desarrollada la llamen pueblo y que por eso se está trabajando y va a trabajar muy duro en esa jefatura de prensa para que por lo menos este concepto cambie. Pues a mi parecer Palmira es una ciudad desarrollada, una ciudad que necesita el manejo que usted le puede dar, que le puede implementar, pero que definitivamente La Voz de la Noticia como multicanal, pues no pertenecemos a una ciudad sino a la comunicación, independientemente de donde uno origine, y trate de contribuir paulatinamente a través del tiempo a que esa información llegue a diferentes vertientes sin fronteras. Así es, digamos que he tenido oportunidad de recorrer varios lugares, no solo a nivel nacional, y digamos que hay un imaginario. Nosotros acá sabemos que Palmira ha sido pujante, que Palmira está en un proceso de desarrollo, pero nos obliga a todos a poner los pies sobre la tierra y a pensar qué es lo que yo hago desde lo que yo sé hacer para que esos imaginarios empiecen a evolucionar también y a trascender. Es muy fácil a veces comerse el cuento de algo cuando uno está muy metidito en una burbuja y de pronto uno no abre el espectro a entender y escuchar cuál es en un sondeo la percepción de otros. Entonces, decir que en otras esferas, en otras latitudes, nos conceptúan de alguna u otra manera, no significa que acá no estemos haciendo las cosas bien o no se hayan hecho bien. Por supuesto, Palmira ha tenido dirigentes que han hecho cosas buenas, muy buenas, y Palmira ha sufrido una transformación hacia adelante, positiva. Pero hay que construir sobre lo construido, hay que entender que todo lo hecho se puede hacer de una mejor manera, que todo se puede optimizar y la comunicación hace parte de eso. Llevar a Palmira hacia unos imaginarios distintos nos obliga a entender una Palmira pujante desde lo competitivo, desde cómo el sector agropecuario, cómo el sector agrícola hace parte fundamental de una cadena de mejora en los niveles y la calidad de vida. ¿Cómo podemos generar empleo a partir de ello? Pues atrayendo a través de la comunicación, de la percepción, en la inversión en la ciudad, que lleguen más empresas
a la ciudad, al municipio, que le tributen al municipio, pero que también sean jalonadores de desarrollo, de progreso para la ciudadanía, para la pertinencia, que podamos generar educación con pertinencia. Ya esto de profesionalizar a todo el mundo en otras latitudes, en Alemania, en Europa, ha variado, y hay educación con pertinencia a partir de la tecnología, entender cuál es la actividad económica de la región y formar personas que puedan salirse de ahí, no ser fugados, cerebros fugados que se vayan, sino que le aporten a la ciudad. Eso está en el ejercicio de la comunicación y es muy importante tenerlo en cuenta. Director Carlos Penagos, mire, por último, la combinación de lo tradicional, los medios de comunicación, radio, televisión, prensa y las redes sociales, hay que mirarlas como un complemento, no como enemigos, independiente de los contenidos y de la favorabilidad en cuanto a credibilidad tengan hoy en día las redes sociales. Para nosotros los tradicionales dentro de la radio, la prensa y la televisión, pensamos que al contrario, las redes sociales en este momento nos dan una mano y podemos trabajar unidos y le llegamos a todo el mundo, a los que les gusta lo tradicional y a los que están hoy en la parte virtual. Sí, yo creo que tenemos que desmitificar el tema, es decir, la vocación de unos y otros es informar, es contar. Lo que pasa es que unos utilizan unos recursos, los que hacen televisión pues utilizan otros, la radio tiene esa vocación hermosa de la inmediatez, de poder transmitir a partir de la palabra sin observar ese proceso descriptivo, de poder contar, narrar sin estar viendo el oyente, pues es maravilloso. Yo creo que todos tenemos cabida, yo creo que es importante tener la suficiente inteligencia para no permitir que crezca más esa división entre ustedes, los yo no sé qué cosa, y nosotros los que hacíamos o hacemos. Yo creo que tenemos que entender que estamos en el mismo escenario, que la noticia es la misma, que cada uno tiene un formato para contarlo y que hay que entender una audiencia y que hay que complacerla. Usted conoce su audiencia, sepa cómo hablarle. Lo que yo sí invito a todos los colegas de los medios de comunicación es a ser un poquito más rigurosos en la medición de sus esfuerzos periodísticos. Es decir, ustedes deben tener mucha más claridad, los medios de comunicación locales, e incluso aquellos digitales que están, digamos, en un proceso de crecimiento, quién los escucha, hacer un barrido de cuáles son sus verdaderas audiencias, para poder, en el momento de la pauta, quien tenga la pauta, poder entender, usted lo escucha yo optimizo, si yo tengo unos recursos y son pocos, yo debo entender que no puedo llegar y desperdiciarlos y darle a todo el mundo, sino si te escucha el sector rural, con alguna pertinencia por alguna actividad, pues si yo genero esa información, voy a invertir más en la pauta que está contigo. Exactamente, los nichos, entender las audiencias, eso es muy importante, quiénes me escuchan, en dónde me escuchan, cuántos me escuchan, y no solamente llegar con la propuesta, la oferta económica. Yo creo que eso nos permite tener equilibrio, optimizar el recurso, ser organizados y lo más importante, llevarle la información oportuna a la gente que le interesa determinado tipo de información. Por ejemplo, mi querido doctor Carlos, hablemos de multicanal. Multicanal que se origina, digamos, en un municipio como Santiago de Cali, pero que está intrínsecamente desarrollado en el Cauca. Está también por los lados de acá, del norte, del Valle del Cauca, está por Buenaventura, tienen mucha incidencia aquí en Palmira, en Yumbo. Es un canal que le está llegando a la gente de una manera descomplicada con Legón, lo que antes era Global. Un canal que tiene las bondades para que la gente lo aprecie en distintos momentos en su programación. Por eso la pregunta siempre va enfocada a que la comunicación, como usted entiende, mi querido doctor Carlos, es en diferentes vertientes y va en diferentes ángulos. Así es, hay que tener claridad a quién le voy a hablar. Si sé a quién le voy a hablar, sé cómo le voy a hablar, sé qué tipo de información le interesa. Es que ya hoy la gente es selectiva. El control remoto, el botón, lo digital, te dan opciones muy rápidas para entender si la gente se enganchó o no, o si la gente quiere estar enganchada o no. Es decir, y en eso hay una necesidad de entender el periodista qué cuenta y cómo lo cuenta, cómo engancha a la gente. Ahí hay una
un reto del periodismo, de entender que si la gente hoy en 10 segundos no la capturas en radio, en prensa o en televisión, se te van. Un mensaje para Multicanal, la gente de La Voz de la Noticia, la gente de este importante medio de comunicación de Multicanal. Bien, pues desde la administración del alcalde Óscar Escobar, acá en el municipio de Palmira, decirles a todos que estamos trabajando muy fuerte para echar a Palmira para adelante desde todos los frentes, desde una vocación social, una vocación que la haga más humana, que la haga más cálida, pero mucho más competitiva, una Palmira mucho más llevada hacia unos escenarios que nos permitan cambiar un imaginario y convertirnos en una ciudad tecnológica, en una ciudad y un gobierno abierto. Esta es la Voz de la Noticia en resumen. Esta es la Voz de la Noticia en resumen.